módulo número 5, Procesos Industriales del Programa de Formación Técnica, Control y Aseguramiento de la Calidad Industrial, ¿ok? Entonces, chiquis, el primer tema que tenemos para hoy, como les mencionaba, viene siendo los diagramas para procesos productivos, en sí su simbología, ¿ok? Como ven ahí, en sí todo diagrama de flujo, como tal vez los que ya hemos medio visto por ahí en algún lado, contienen símbolos, ¿ok? Son creados a base de símbolos. Los símbolos, todos, son utilizados para representar las diferentes actividades dentro de los procesos de producción y entre ellos tenemos operación, transporte, almacenaje, demora, inspección, inicio, fin, que se utiliza el mismo símbolo, proceso, entrada, salida, que también es el mismo, documento, base de datos, sostener y algunos conectores. Entonces, iniciando con operación, chicos, los símbolos los vamos a ver de la siguiente forma. Yo les voy a decir la definición y algunos datos importantes, ¿ok? Ya lo demás ustedes refuerzan con lo que ven en pantalla. Entonces, operaciones, ¿ok? Básicamente es aquel que representa una actividad principal del proceso, en donde se transforma un insumo, ya sea al fabricar, cortar, ensamblar, mezclar, soldar, etcétera. Básicamente, como dice ahí en el punto 2, se crea, se cambia o se agrega algo. ¿Ok? Bueno, voy a agarrar también el punto 3, implica actividades tales como la conformación, la embutición, el montaje y el desmontaje. En sí, este es el símbolo más utilizado en los procesos productivos. Indica el cambio físico o químico en el producto y puede ser manual, mecánico o automatizado. El transporte, el cual se representa con una flecha larga, describe el movimiento de materiales, piezas o información de un punto a otro. Este no agrega un valor directo, pero es necesario para el flujo del proceso y permite analizar desperdicios por movimientos innecesarios. El almacenaje, el cual se representa con un triángulo con la base hacia arriba, como vemos ahí, es aquel que indica que el material queda guardado por un periodo indefinido o hasta ser requerido. Puede representar tanto inventario de materia prima o producto terminado y suele ser un punto en donde se acumulan básicamente costos y o tiempos muertos, ¿ok? Como dice ahí también en diapositiva, puede ser temporal o permanente. La demora es aquel momento en el que un material o producto debe esperar para continuar el proceso. Se representa con una letra D como con la pancita más alargada y se asocia mucho con los cuellos de botella y en Lean Manufacturing esta a veces llega a ser un tipo de muda cuando hablamos de demoras evitables o inevitables. ¿A qué me refiero con demoras evitables o inevitables, chicos? Por ejemplo, un paro de planta que se dio porque el departamento de mantenimiento no hizo la revisión que debía el día lunes, ¿ok? Eso pudo ser una demora evitable. Si mantenimiento hubiese hecho la revisión y hubiese arreglado la máquina, la demora no se hubiera dado. Pero ¿qué pasa cuando tenemos una demora inevitable? Son aquellas que son inclusive ya parte del proceso, como por ejemplo cuando hacemos pancito. Empezamos, ¿verdad? Te agregamos harina, huevos, lumar, vainilla, etcétera, etcétera, y levadura. Y tenemos que dejar esa masa reposar por cierto periodo de tiempo para que la levadura como que la infle, ¿verdad? Eso es una demora inevitable, ya que si no lo hacemos, tal vez el pan no nos quede tan esponjadito como debería quedarnos. ¿Hasta acá hay alguna duda, chicos, con lo que llevamos? ¿Los símbolos? ¿Todos claros? Super, Mari, Anthony, excelente. Genial. Entonces, continuamos con la inspección, ¿ok? Que se representa con un cuadradito. Esta es cuando existe una verificación, medición o control para asegurar que el producto está cumpliendo con los requisitos. Este tipo de inspección puede ser visual, dimensional, de calidad, entre otras, y en sí tal vez no añade un valor para el cliente, pero es súper necesaria. La decisión, la cual se representa con un rombo con dos caminitos, como ven ahí, es el punto o el símbolo que utilizamos cuando se toma una elección según una condición.
Sí, no, pasa, no pasa, cumple, no cumple. ¿Ok? Este controla las ramas alternativas del proceso y debe ser claro, además de tener salidas definidas. Como por ejemplo, jugo de piña, ¿verdad? Ya casi que lo vamos a embotellar. Entonces realizamos la prueba de calidad, ¿verdad? Una inspección y decimos, ¿pasó la inspección de calidad? Sí, embotellar, no reprocesar el jugo, no desechar el jugo, ¿ok? Ahora, las operaciones combinadas son aquellas que básicamente utilizamos cuando estamos en multitasking, ¿verdad? Multitareas. Es básicamente la combinación de dos operaciones cuando el operario las está realizando en el mismo punto de trabajo. Estas son importantes porque llegan a reducir tiempo de recorrido y duplicación de actividades y normalmente aparecen mucho en el autocontrol de operarios. ¿Ok? Tenemos por este lado inicio-fin, que se representa como con un óvalo más o menos, una capsulita. Marca el punto en donde comienza o termina el diagrama de flujo. Así de simple. Debe ser único para mantener la claridad del flujo y normalmente contiene verbos como iniciar, terminar o cerrar proceso. ¿Ok? Tenemos proceso y subproceso. Dice, es aquel que representa un proceso complejo o uno que se esté realizando dentro de la operación. Este sí voy a utilizar lo que dice ahí. El proceso se usa cuando una operación crea, altera, transfiere o elimina, o incluso también para las operaciones de verificación, y se representa con un rectángulo. Por otro lado tenemos el subproceso, que también es un rectángulo con las líneas a los lados. El subproceso, cuando se da una sección, bueno, se utiliza cuando una sección se considera una sola operación para el objetivo. Ahora, entrada o salida, que es como un rectángulo jaladito de las esquinas, ¿verdad? Indica cuando ingresa información o material al proceso o cuando sale un resultado. En la industria, este símbolo llega a representar recepción de materia prima, registro de datos, salida del lote, entre otros. Y también es utilizado para interfaces con sistemas. El documento, que es un rectángulo con la parte inferior como ondulada, ¿verdad? Representa la generación, uso o recepción de un documento físico o digital. Ejemplo, órdenes de trabajo, órdenes de compra, reportes, fichas técnicas, recibos, etiquetas, entre otros. Y es clave para procesos administrativos dentro de las operaciones. Ya para finalizar con lo que vienen siendo los símbolos, tenemos sostener, ¿ok? Que se representa con un triángulo pero hacia arriba. Indica básicamente en los diagramas bimanuales cuando la mano del operario está sosteniendo alguna pieza en un tiempo determinado o cuando el material debe permanecer en la mano hasta cumplir una condición específica. Aparece también en procesos químicos, curado, secado o enfriamiento y en este caso el sostener llega a ser bastante intencional y necesario, no es un desperdicio, también es parte del proceso. ¿Los tenemos claros? Súper chiquis. Mari y Anthony. Igual, genial. Ahora, vamos a ver lo que vienen siendo las conexiones en diagramas de flujo, ¿verdad? Todas las rayitas que nosotros vamos a utilizar para conectar todos estos símbolos que acabamos de ver según sea el paso a paso en el proceso. Tenemos la conexión directa, que es esa primera que ven ahí, la cual es una línea continua. Básicamente es la flecha o línea que une dos símbolos indicando la secuencia normal del proceso. Esta representa el flujo lógico y continuo, siempre apunta en la dirección que avanza el proceso y no debe cruzarse con otras líneas. Esto si se puede evitar por más claridad. Luego tenemos la conexión de unión, que es en punto en donde dos o más flujos se unen en un solo camino. Se usa cuando varias actividades convergen a la misma tarea, evita duplicar operaciones en el diagrama y en algunos diagramas se marca con un círculo pequeño o simplemente la unión de las flechas.
Sin unión, que ustedes ven ahí que es como un cruce directo, es cuando dos líneas se cruzan pero no se conectan entre sí. Se representa con un puente o con una línea que, como ven ahí, salta sobre la otra, evita confusiones que podrían parecer una conexión accidental y es muy útil en diagramas muy grandes o que tienen rutas bastante complejas. Para las rutas alternativas, también llamadas ramificaciones, aquellas que salen de la decisión, tenemos que son flujos que se desprenden de una decisión para mostrar diferentes caminos según una condición. Surgen casi siempre, por no decir que siempre, de una decisión, o sea, de sí, no, de pasa, no pasa. Permite representar excepciones, caminos opcionales, aprobaciones o desviaciones de calidad, y cada ruta debe estar claramente identificada. Por último, para esta parte tenemos retrabajo, o también llamado loop de regreso. Es una conexión que regresa el flujo a una actividad anterior porque hubo algún defecto, error o simplemente se necesita repetir una operación. Estas conexiones son muy comunes en inspecciones cuando algo no cumple, ¿ok? Representa costos y tiempos extra. Es un indicador, básicamente, chicos, clave para lo que viene siendo la mejora continua y se dibuja con una flecha que vuelve hacia atrás, justo como estamos viendo en pantalla. ¿Dudas, preguntas, consultas? ¿Entendimos las conexiones? Súper. Ok. Ahora, tenemos lo que vienen siendo los distintos tipos de diagrama, aquellos más utilizados a nivel de industria. ¿Ok? Vamos a conocer un poquito de cada uno. En sí, la estructura para explicarles estos van a ser definición, que muestra ventajas y desventajas, y cualquier cosita también con mucho gusto. Entonces, número uno, diagrama de proceso de operación. ¿Ok? Es un diagrama que muestra todas las operaciones e inspecciones principales necesarias para fabricar un producto. Este diagrama no incluye transportes, almacenajes ni demoras, ¿ok? Muestra una secuencia general del proceso, inspecciones claves y cantidad total de inspecciones y operaciones. Entre las principales ventajas tenemos que este es muy rápido de elaborar, ofrece una visión global del proceso, es ideal para explicar productos nuevos o capacitar personal y facilita encontrar operaciones innecesarias. Por el lado ahí de las desventajas, tenemos que no muestra detalles como tiempos, transportes o movimientos, puede simplificar mucho procesos complejos y no identifica claramente pérdidas por esperas o recorridos, al igual que básicamente todos estos puntitos que ustedes ven acá. En estos diagramas utilizamos las siguientes simbología, ¿ok? Operación, inspección. ¿Esta flechita qué era? ¿Quién me dice? ¿Quién se acuerda? ¿O de alguno de los otros tres que queden? Jefferson, dime. La flecha nos dijo, ¿verdad? Ajá. Transporte. Transporte, excelente. Muy bien. Incluye transporte, que de hecho aquí me equivoqué, yo les dije que no lo incluía, pero sí. Incluye transporte, almacenaje y demora. ¿Ok? Entonces, como vemos acá, indica el flujo general de los componentes de un producto y cómo cada paso se muestra en la secuencia cronológica adecuada. El diagrama en sí llega a ser una distribución de planta ideal. También desarrolla nuevas distribuciones y mejora las existencias y es útil al promover y explicar el método propuesto. Básicamente, la construcción es la siguiente. Se identifica el diagrama con la información necesaria del proceso. Yo les diría, chicos, que para este y todos los diagramas que vayan a hacer ustedes en la vida, siempre tengan un primer paso antes de todos los que vamos a aprender acá, que es conocer el proceso
y escribirlo, literal, en un cuadernito, en una tablet, en una computadora, donde sea, escribir todo el proceso. En pasos. Número uno, se recibe materia prima. Número dos, se inspecciona materia prima. Número tres, etcétera, etcétera. Y así con todos los pasos, por más pequeñitos e insignificantes que ustedes crean que son. Y después pónganle ahí a la par la simbología. Vayan identificando simbología según los verbos con los que escriben básicamente los pasos. Van a ver que cuando ya ustedes tienen esa base o ese borrador, ya acomodarlo en el flujo, en la secuencia es súper fácil, ¿ok? Entonces, continúo. Se elabora una línea vertical principal donde convergen todos los subprocesos. Las líneas verticales indican el flujo general del proceso a realizar el trabajo o subprocesos. Las líneas verticales no se deben cruzar. Las líneas horizontales que llegan a las verticales indican que las materias ya se han trabajado. Se asignan a las operaciones e inspecciones los valores de tiempo y al transporte se le llega a asignar el valor de distancia. ¿Ven? Y acá estamos con cómo se ve el proceso. Incluso tenemos ya varias conexiones, ¿verdad? La de unión y la directa. Ahora, diagrama de flujo del proceso. Es aquel que representa casi que todas las actividades de un proceso productivo, incluyendo operaciones, transportes, inspecciones, almacenajes y demoras, ¿ok? Muestra cada actividad según un símbolo, mantiene un flujo detallado del material y muestra también las distancias y tiempos recorridos en la mayoría de los casos, perdón. Entre ventajas tenemos que es el más completo a la hora de estudiar la eficiencia, ayuda a identificar desperdicios lean, permite analizar cuellos de botella y es excelente para rediseñar procesos complejos. Entre las desventajas tenemos que requiere más tiempo para construir, puede volverse muy extenso visualmente y no siempre es práctico para representaciones rápidas. En este caso, como ya vimos, utilizamos operación, inspección, transporte, almacenaje y demora. Entre sus principales usos está proporcionar una imagen clara de todos los acontecimientos del proceso, ayudar a mejorar la distribución de los locales y el manejo de los materiales, disminuir las esperas, estudiar las operaciones y otras actividades y comparar métodos eliminar el tiempo improductivo. Este básicamente se ve así, chicos. Mantiene un encabezado, que es donde van todos los datos importantes, y ya lo que viene siendo el diagrama, que consiste de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, casi que 10 columnas, ¿ok? En la primera columna se enlistan numéricamente las actividades de la segunda. Por ejemplo, aquí alistar materia prima, sacar las salchichas, creo que dice ahí del empaque, colocar las salchichas en agua, etcétera, etcétera. Las siguientes 5 columnas representan un símbolo cada una. Operación, inspección, transporte, etcétera, etcétera. Y en este caso lo que hacemos es ir poniendo un puntito o un símbolo según corresponda a mi actividad. ¿Ok? Por ejemplo, trasladar el pan hasta el horno. En este caso sabemos que trasladar es un transporte, ¿verdad? Entonces ahí coloco el puntito y eso lo hago sucesivamente con todas mis actividades. Al final, cuando ya tengo esto, simplemente las uno por una línea, ¿ok? La columna siguiente es la de tiempo. En esta vamos a colocar cuánto tiempo nos llevó a hacer cada una de las actividades. Minutos, segundos, horas, lo que sea, lo colocamos ahí. La columna de distancia, que es la siguiente, la completamos cuando tenemos un transporte. Por eso, como ven ahí, solo tenemos dos distancias, ¿verdad? La de transportar el pan y la de la entrega final. La de transportar el pan fue un metro de la mesa en donde estábamos trabajando al horno y ya de nuestro establecimiento al cliente, por ejemplo, fueron 100. En observaciones anotamos cosas que pudieron haber pasado en el proceso o algún dato importante correspondiente a la actividad. ¿Ok? Hasta acá vamos claros, chicos. Súper. Muchas gracias. Genial.
Entonces, diagrama de flujo o flujograma, también conocido como flowchart. Este representa el flujo de un proceso mediante símbolos estándar como inicio, fin, proceso, decisión, documentos, etcétera, etcétera. Se usa tanto en procesos industriales como administrativos y también inclusive en programación, ¿verdad? Muestra una secuencia lógica del proceso, todas las entradas y salidas y las rutas alternativas y decisiones que se tomen dentro del mismo. Entre las ventajas está que es fácil de entender para cualquier persona, es útil para procesos administrativos, calidad y sistemas, como ya vimos, es excelente para documentar procedimientos en ISO y auditorías y permite visualizar decisiones, y excepciones claramente. Entre las desventajas está que no incluye detalles físicos del proceso, se puede confundir si tiene demasiadas ramas o decisiones y no distinguen entre actividades que agregan valor y las que no. Acá tenemos la simbología utilizada, ¿verdad? Que es prácticamente todas las que vimos el día de hoy. Y básicamente algunos de sus usos, principales. Dice, el propósito del diagrama de actividad es modelar un proceso de flujo de trabajo, workflow, y o modelar las operaciones. Una operación es un servicio proporcionado por un objeto que está disponible a través de una interfaz, y una interfaz es un grupo de operaciones relacionadas con la semántica. Construcción. Número 1. Establecer el alcance del proceso a describir. De esta manera, chicos, lo que nosotros podemos hacer es dejar básicamente fijo el comienzo y el final del diagrama. ¿Qué es lo que vamos a abarcar del proceso? Frecuentemente, el comienzo es la salida de un proceso previo y el final la entrada del proceso siguiente. También debemos, para construirlo, identificar y listar las principales actividades o subprocesos que están incluidos en el proceso a describir y su orden cronológico. Si el nivel de detalle definido incluye actividades menores, deben listarlas también. Debemos saber identificar y listar los puntos de decisión, ¿verdad? Donde vamos a utilizar el tema de las rutas alternativas. Debemos construir el diagrama respetando la secuencia cronológica y asignando los correspondientes símbolos. Y al final, como en todos, debemos asignar un título al diagrama y verificar que esté completo, además de que éste describa con total exactitud el proceso elegido. ¿Ok? Acá tenemos básicamente cómo se llega a ver un diagrama de flujo. Inicia con el recibimiento del lote, se selecciona la muestra, se inspecciona, vemos si esta cumple o no y de ahí pues tenemos distintos caminos o distintos procesos. ¿Ok? Y también, ya para finalizar, tenemos el diagrama bimanual, ¿ok? Este representa de forma simultánea las actividades de la mano derecha y la mano izquierda de un operario durante una tarea manual. Se usa principalmente en estudios de métodos y ergonomía. Muestra los movimientos, tiempos y secuencias de ambas manos, actividades simultáneas o esperas y coordinación del operario. Entre las ventajas está que es excelente para mejorar métodos y reducir la fatiga, ayuda a detectar movimientos inútiles, facilita equilibrar ambas manos para mayor eficiencia y es ideal para operaciones de ensamble manual. Entre las desventajas está que solo aplica a trabajos manuales y no a procesos completos, requiere observar al operario con gran detalle y puede ser un toque lento de elaborar si la tarea es compleja. Por acá tenemos la simbología utilizada, nuevamente operación, transporte, sostener y demora. Entre los principales usos está que permite llegar a conocer a fondo los pormenores del trabajo y estudiar cada elemento en sí en relación a los demás. Se aplica a una gran variedad de trabajos de montaje, elaboración a máquina y trabajos de oficina. Se logran economías considerables si se logra disminuir la cantidad de movimientos en el operario. Ahora, ¿cómo se construye? Básicamente lo mismo. Registramos y estudiamos los movimientos que se dan en las manos, tanto la izquierda como la derecha, y lo hacemos en forma de espejo, justo como vemos acá. Para la mano izquierda vamos a tener la descripción de todas las actividades que realizó. Y así como en el segundo diagrama que vimos,
unas columnas, una serie de columnas que me representen los símbolos. Y para la mano derecha lo vamos a hacer como espejo, ¿verdad? Los símbolos y la descripción. Enlistamos todas las actividades hacia abajo y vamos colocando puntitos según corresponda la actividad. Al final, esos puntitos los unimos con una línea secuencial y en la parte de abajo, como ven ahí, tenemos un total. Contamos los puntitos por cada símbolo, colocamos el total y si hubo algún tiempo de inactividad, también lo enlistamos. ¿Ok? No sé si tienen alguna duda con estos otros dos diagramas que acabamos de ver. Excelente, Anthony. Muy buen trabajo. Los demás también, claro. Mari, genial. Súper. Jefferson, excelente. Entonces, nada más como para concluir, chicos, recordemos siempre que un diagrama, como dice ahí literal, es una fotografía con la que podemos analizar el estado actual de un proceso y a partir de ahí siempre mejorarlo, ¿ok? Los diagramas son súper fundamentales y son cosas con las que se van a topar toda la vida si siguen por esta ramita. Entonces, dudas, consultas, preguntas, comentarios al respecto de cualquier parte de la clase. ¿Todo claro? Excelente, Anthony. Marisol, genial. Marielga, asombroso. Val, excelente trabajo, chiquis. Súper. Entonces, si no hay nada que decir por sus partes, los dejo con posiblemente una de las clases más fáciles del módulo. Espero que la hayan disfrutado, que hayan aprendido un montón. Si llegaran a tener una duda, por acá voy a estar. Y cualquier otra cosita, con mucho gusto. Les deseo que sigan teniendo una semana asombrosa, chiquis, que pasen una noche fenomenal. Y ahí nos estaríamos escuchando la próxima. Chaito, chiquis. Linda noche.